Me temo que parece haber una duplicación de asientos en nuestro sistema, Patricia. Reynolds dijo, con la voz tan alta que los pasajeros de las cabinas adyacentes voltearon a ver. Estos asientos también estaban asignados a otro pasajero, un miembro élite platino de muy alto estatus. Darius Jackson hizo una pausa en su lectura. Sí, ¿hay alguna problema? Patricia golpeó su tableta con una uña pulida. Su cabello rubio platino recogido en un impecable moño. Una sonrisa fina como el papel en sus labios. Desafortunadamente, debido al pasajero, debido a su estado y a la necesidad urgente de que esté en esta cabaña, tendremos que reubicarlo. La doctora Samara Jackson lo retiró. Sus auriculares percibiendo el cambio en la atmósfera. Una duplicación. Pero nuestras entradas estaban confirmadas hace meses. Elegimos estos asientos. En concreto. La sonrisa de Patricia no llegó a sus ojos. Sí, fallos informáticos. Puede ser muy frustrante, ¿verdad? Desafortunadamente, necesitamos resolver esta situación de inmediato. El problema interno de Darius. Las alarmas comenzaron a sonar. La duplicación de asientos era muy improbable en un sistema de reservas moderno, y casi imposible pasar desapercibido durante el check-in y el embarque. Reubíquenos exactamente dónde, pidió su voz tranquila y serena. Encontramos 2 asientos disponibles para usted en clase económica plus. Patricia dijo, como si fuera una oferta generosa. Tiene un poco más de espacio para las piernas. Nosotros, te puedo ofrecer un par de cupones de bebidas por la molestia. El insulto flotaba en el aire denso y sofocante. Desde 9,000 aros los asientos de clase ejecutiva, que se reclinan por completo y tienen asientos ligeramente menos estrechos en clase económica, compensaron con cócteles de $12. Eso no es aceptable, dijo Amara con voz firme. Sus años como médica le habían enseñado a imponer respeto. Pagamos por estos asientos. Tenemos nuestras tarjetas de embarque ahora mismo. Aquí está. El error, dijo Patricia con un tono cargado de condescendencia, está en el sistema y mi trabajo es resolverlo. En ese momento, un hombre bien vestido con un traje caro apareció detrás de Patricia. Parecía irritado. Con derecho. Era Walter Prescott, un hombre cuyo la vanidad invadió el pasillo. ¿Ya está todo resuelto, Patricia?, preguntó con impaciencia. Mi asiento está completamente inaceptable. La función de reclinación hace ruido y debería estar al lado de mi compañero. Hizo un gesto vago, hacia un asiento unas filas más adelante. Patricia se transformó ante sus ojos. Su voz se suavizó, volviéndose melosa y arrepentida. Señor Prescott, disculpe la demora. Estamos a punto de resolverlo. Esta gente se mudará pronto. La palabra gente fue como un pequeño veneno. Tardo. Darius miró desde la expresión enfermiza de Patricia hasta la de Prescott, una mueca burlona. La imagen se estaba volviendo nítida. No era una duplicación. No era un fallo. Prescott tenía un problema con su asiento y Patricia había decidido que la pareja negra era la más fácil y la más descartable solución. La señora Darius dijo que su voz ahora tenía un nuevo peso de autoridad que hizo que Patricia volviera la cabeza bruscamente hacia él. Déjame ser muy claro. No nos moveremos. El rostro de Patricia endureció, las falsas cortesías desvaneciéndose. Señor, soy la azafata principal de este vuelo. Mi decisión es definitiva. Si se niega a cooperar, me veré obligado a involucrar al capitán y podremos. Tengan esta conversación cuando aterricemos. O si continúan causando problemas, podemos desviar el avión y que nos reunamos con ustedes. Autoridades. Era la opción nuclear. Una amenaza diseñada para intimidar y silenciar. Por un momento, toda la cabaña quedó en silencio, observando cómo se desarrollaba el drama. Amara miró a Darius con los ojos brillantes de una mezcla de rabia e incredulidad, pero el rostro de Darío era una máscara de plácida observación. Ya no era solo un esposo de vacaciones. Estaba reuniendo datos. La amenaza de desvío flotaba en el aire de una vil táctica coercitiva. Darío sabía que estaba vacío. Ningún piloto desviaría un vuelo transatlántico por una disputa de asientos a menos que se intensificara. Una verdadera amenaza para la seguridad. Involucrar al capitán parece un paso prudente. Darius dijo con voz firme como la mano de un cirujano. Cruzó las manos sobre su tableta. Por favor, vamos a escuchar su opinión. Patricia entrecerró los ojos. No era la reacción que esperaba.
Había anticipado gritos furiosos o una sumisión cobarde. Este desafío tranquilo fue algo más, y la enfureció con un brusco. «Quédate ahí». Ella giró y marchó hacia la cabina. Walter Prescott resopló con impaciencia. Apoyado en el mamparo y cruzando los brazos, un señor de la mansión, esperando que desalojen a los sirvientes. 2 horas antes, el aire en el Salón Polaris del Aeropuerto Internacional Newark Liberty era un suave zumbido de civilizaciones. Anticipación. Olía a café expreso, pasteles calientes y el suave y caro aroma a cuero y perfume. La doctora Amara Jackson, oncóloga pediátrica de manos que hacían milagros en corazones del tamaño de nueces, apoyó la cabeza en el hombro de su esposo. Observó el enorme Boeing 787 Dreamliner, se prepara en la pista, su elegante alas que prometen un viaje rápido a París. 10 años después, susurró con una voz que mezclaba asombro y satisfacción. Se siente como 10 minutos y 100 años rojos a la vez. Este aniversario era mucho más que el fallecimiento de tiempo. El año pasado Amara había estado en las camas del hospital. Ella solía asistir un diagnóstico impactante de cáncer de mama a los 39 años, que había reorganizado sus vidas y prioridades. Después de la cirugía, la radioterapia y el alta médica hace 6 meses, este viaje no era solo una celebración de su matrimonio, sino de la vida misma. Darius Jackson le apretó la mano, sus ojos, arrugándose las comisuras al sonreír. Los mejores 10 años de mi vida. Sabes que creo que te amo más ahora que el día que nos casamos. Mentiroso, ella bromeó suavemente. Ese día estabas hecho un desastre. Es un listón muy alto que superar. Él rió entre dientes, un sonido agradable. Darius era un hombre definido por una calma tranquila e inquebrantable. Como un alto funcionario socio y auditor principal de Williams & Cooper LLP, una de las firmas de contabilidad y asesoría más formidables del mundo empresas. Su trabajo consistía en encontrar orden en el caos para seguir los números hasta que contó su verdad sin adornos. Se especializó en el brutal e implacable mundo de la financiación de las aerolíneas y cumplimiento operativo. Conocía los secretos de la industria, sus márgenes de beneficio extremadamente estrechos y los detalles escondidos en sus armarios. Pero hoy no era auditor. Era solo un esposo que lleva a su brillante esposa a un viaje de aniversario largamente esperado. Ellos habían derrochado dinero combinando millas ahorradas y dinero en efectivo para 2 cápsulas transcontinentales Airways First Sky, los asientos reclinables que prometían privacidad con champán y una noche de sueño reparador antes de una semana de romance en el Ciudad de las Luces. Sus tarjetas de embarque, apretadas en la mano de Darius, decían asiento 5A. Y la ventana y el pasillo de la 5B estaban perfectos. Cuando llamaron a su grupo de embarque, reunieron sus pertenencias, el desgastado bolso de cuero de Amara y el elegante y discreto maletín de Darius, y se unieron. El carril prioritario. La agente de la puerta, una mujer de aspecto apuesto llamada Vanessa, apenas los miró mientras escaneaba sus boletos, con los ojos ya puestos en la siguiente persona en la fila. Línea. Era una cosa pequeña, esta invisibilidad momentánea, pero era un pinchazo familiar, un pequeño recordatorio de los 1000 cortes de papel diarios que venían con navegando por el mundo con piel negra. Darius lo notó. Siempre lo notó. Estas cosas, los sutiles cambios de atención, los pequeños despidos. Su trabajo le exigía ver patrones para rastrear discrepancias, pero esta noche se trataba de celebración, no documentación, así que lo dejó pasar mientras subían al avión. A bordo el ambiente era sereno. Los auxiliares de vuelo en la cabina premium se movían con gracia practicada, ofreciendo bebidas antes de la salida y nueces calientes. Darius y Amara se acomodaron en sus asientos, maravillándose del espacio, la lujosa ropa de cama de Saks Fifth Avenue y el lujo absoluto que ofrece. Este era el sueño. Esta era la recompensa por años del agotador trabajo de residencia, y asociación muestra los sacrificios realizados y los objetivos alcanzados. Mientras Darius ayudaba, Amara guardó su bolso en el compartimento superior y se dio cuenta el asistente de vuelo principal, observándolos desde la cocina. Era una mujer mayor con una etiqueta con el nombre que decía Patricia Reynolds. Su sonrisa, que regaló generosamente a los pasajeros blancos, instalándose a su alrededor,
pareció desaparecer en el momento en que sus ojos se encontraron con los de él. No fue una hostilidad manifiesta, solo una repentina frialdad, un interruptor que se activó. Darius había visto esa mirada incontables veces en su vida. Era una mirada de evaluación, de cuestionamiento. ¿Perteneces aquí? Todo empezó cuando tenía apenas 8 años, de pie en una tienda departamental de lujo con su madre, mientras ella examinaba un suéter de cachemira. Un guardia de seguridad lo había seguido, a través de 3 departamentos que flotaban fuera de la vista directa. Su madre se dio cuenta, pero no dijo nada. Su dignidad era un escudo silencioso. Más tarde explicó: cuestionan nuestra presencia simplemente por nuestra piel. Tu respuesta es ser tan excelente. Nunca podrán cuestionar tu derecho a estar en ningún lugar. Esa lección lo había moldeado. A los 16 años había sido el único estudiante negro en su clase de cálculo AP, donde el profesor expresó repetidamente sorpresa por su alta puntuación en la prueba, puntuaciones. En el campus de Princeton, la seguridad lo había detenido varias veces mientras caminaba a la biblioteca al anochecer, pidiendo su identificación cuando pasaban estudiantes blancos sin ser interrogados. Cada instancia había construido una reserva silenciosa de determinación dentro de él. No se enfurecería contra el sistema, él lo dominaría, lo ajustaría a la justicia por pura competencia. Por eso había elegido una carrera en auditoría de un campo donde la verdad objetiva, las cifras contundentes y los hechos documentados podían triunfar sobre los prejuicios y las suposiciones. Decidió ignorar la evaluación de Patricia, volviendo su atención a Amara, que ya estaba mirando la selección de películas, su rostro iluminado con entusiasmo infantil. No dejaría que el juicio silencioso de un extraño nublara este momento. Su historia había comenzado hace 10 años cuando Darius, entonces una estrella en ascenso en Williams y Cooper, fue asignado para auditar las finanzas de una red hospitalaria. Amara era un residente de segundo año, con prisas en la cafetería cuando ella literalmente chocó con él, derramando café sobre su camisa meticulosamente planchada. Lo siento, había dicho mortificada, intentando secar la mancha que se extendía. Juro que soy más coordinada en la operación. Habitación. Eso espero, respondió, riendo a pesar de la camisa arruinada. De lo contrario, lo siento por tus pacientes. Una semana después, tras encontrarse repetidamente en los pasillos del hospital, le pidió que cena. 6 meses después, le propuso matrimonio en lo alto del Empire State Building. Un año después, más tarde, se casaron en una ceremonia en el jardín donde, fiel a la predicción de Amara, Darío había sido de hecho un llanto desordenado mientras caminaba hacia el altar. Su vida juntos en su casa de piedra rojiza en Harlem fue la culminación del tipo que parece fácil desde afuera, pero que requiere trabajo constante y compromiso. Equilibraron carreras exigentes con la participación comunitaria, participando en juntas directivas de organizaciones benéficas educativas y asesorando a jóvenes profesionales negros. Y luego el diagnóstico. Una mamografía de rutina que les cambió la vida. Amara, la sanadora, de repente, la paciente. Darius, el auditor analítico, se enfrenta a una amenaza que no se podía cuantificar en una hoja de cálculo. Ella lo afrontó con la misma determinación con la que afrontó sus cirugías más difíciles, y él había sido su apoyo incondicional. A través de la doble mastectomía, la radiación, la lenta recuperación, habían emergido más fuertes, más agradecidos por cada día juntos. Cuando esto termine, le había prometido durante un día particularmente duro de tratamiento: vamos a París. Primera clase en todos los sentidos. Los mejores hoteles, los mejores restaurantes. Asumo que querré comer rica comida francesa después de todo esto. Bromeó débilmente, pero el viaje se había convertido en un faro, una meta por la que trabajar. La noche antes de su último tratamiento de radiación, como ella yacía acurrucada contra él, temblando de fatiga y miedo, y le susurró: si salgo de esto, nunca más dejaré que nadie me haga sentir pequeño. La abrazó con más fuerza. Hizo un gesto, juró en silencio que protegería esa resolución con todas sus fuerzas. Las puertas de la cabina estaban cerradas. La seguridad. Comenzó la manifestación y el avión se alejó de la puerta. Mientras los motores, ebrio con un vino potente, Darío tomó la mano de Amara.
estaban en su camino. La humillación aún estaba a kilómetros de distancia y una turbulencia invisible en el claro aire por delante. Pero las condiciones para la tormenta ya se estaban formando en la mente de Patricia Reynolds. Patricia había estado volando para Transcontinental Airways durante 22 años. Había visto cómo el sector había cambiado. Soportó las múltiples fusiones, recortes salariales y reducciones de pensiones del 11S. Se enorgullecía ella misma en dirigir un barco estricto, en mantener la primera clase y la clase ejecutiva como los espacios santificados que se supone que deben ser. También había desarrollado a lo largo de esas 2 décadas ciertos instintos, ciertos patrones que reconoció. Podía identificar a un pasajero que viajaba con una mejora en puntos o, como sospechaba, con estos dos con algún tipo de pase especial de empleado. No era nada racial. Ella insistiría si alguna vez la confrontaran. Era solo una experiencia. Mientras preparaba la cocina para la larga travesía transatlántica durante el vuelo, vigilaba a los Jackson. No causaban problemas, pero había algo en ellos que la incomodaba. La forma en que miraban alrededor de la cabaña, con una apreciación tan abierta como si nunca lo había visto antes. La ropa informal lo viste con jeans oscuros y Ella llevaba una camisa abotonada, leggings elegantes y un suéter de gran tamaño, cuando la mayoría de los demás pasajeros premium vestían ropa de negocios. Atuendo. No le quedaban del todo bien. Era una sensación que pronto se cristalizaría en acción, un juicio precipitado que tendría consecuencias mucho más allá de lo que Patricia Reynolds podría imaginar. A medida que la enorme aeronave despegaba de suelo estadounidense y ascendía hacia el cielo nocturno, el avión había estado en el aire durante poco más de 1 hora, elevándose suavemente sobre la oscuridad. Atlántico. El servicio de cena, un plato sorprendentemente delicioso de cordero con costra de hierbas y puré de patatas con trufa, acababa de ser recogido. Amara estaba absorta en una comida francesa. Película, sus auriculares bloqueando el mundo mientras Darius leía una novela en su tableta. La cabaña era un capullo pacífico de conversaciones tranquilas y la suave tintineo de copas. Patricia se movía por la cabina con una eficiencia experta. Su servicio era refinado, sino particularmente cálida. Darius notó que sus interacciones con los pasajeros parecía variar significativamente. Para Walter Prescott en 4E, un ejecutivo de cabello plateado que había hecho varias peticiones exigentes. Ya era el señor Prescott. ¿Podría? ¿Te apetece otro whisky? Para la elegante pareja mayor de los apartamentos 2A y 2B, fue preguntas atentas sobre la temperatura y ofertas de almohadas adicionales. Para los Jackson, era prefuncter servicio. Mínimo contacto visual y una frialdad sutil pero inconfundible. Cuando Amara había pedido un vaso de agua durante el servicio de comida, Patricia asintió brevemente, y luego la hizo esperar. Mientras atendía otras 3 solicitudes, Miguel Hernández, el auxiliar de vuelo junior que trabajaba en la cabina con Patricia, parecía ser de otra calaña, joven, quizá de 20 y tantos años, de sonrisa fácil y genuina calidez. Trató a todos los pasajeros con igual cortesía cuando trajo a Amara su postre. Pasó un momento charlando sobre París, recomendando una pequeña peticería cerca del Louvre, que su hermana lo había descubierto en su luna de miel. ¿Tu primera vez en París?, preguntó Miguel con los ojos brillantes de entusiasmo. Sí, respondió Amara sonriendo a su lado. Siempre ha estado en nuestra lista de deseos. Un viaje de aniversario, dijo Darius, añadió disfrutando del momento de interacción amistosa habitual. Felicidades, ¿cuántos años?, preguntó Miguel. 10, respondieron al unísono, y luego rieron. Qué maravilla, dijo Miguel. Sinceramente, me aseguraré de que tengamos champán para brindar más tarde. La calidez de Miguel no era solo profesional cortesía. Había crecido en un barrio predominantemente negro y latino en el Bronx, criado por una madre soltera que trabajaba en 3 empleos para que él y su hermana pudieran estudiar. Había visto de primera mano cómo su madre, la conserje del hospital, recibió un trato diferente al de los administradores blancos con los que trabajaba. Despidos casuales, las suposiciones sobre su inteligencia o valor. Su hermana María había experimentado un trato similar como una de las pocas estudiantes latinas en su universidad. Estas experiencias la habían moldeado.
La visión del mundo de Miguel y su enfoque en el trabajo. Creía en tratar a todos con el mismo respeto, independientemente de su apariencia o antecedentes. Era un principio que a veces ponía lo puso en desacuerdo con miembros superiores de la tripulación como Patricia, que operaba según una jerarquía de servicio más tradicional, acercarse. Mientras Miguel pasaba a la siguiente fila, Darius sorprendió a Patricia observando la interacción desde la cocina. Sus labios se apretaron en una fina línea de desaprobación. Había algo en su mirada que lo inquietaba, una frialdad que parecía ir más allá de las distinciones habituales entre pasajeros premium y económicos. A mitad de la cena, unas filas más adelante se inició una conmoción. Walter Prescott gesticulaba enojado hacia su asiento, su voz elevándose por encima del zumbido ambiental del avión. «Esto es completamente inaceptable», decía a Patricia. «El asiento hace un ruido chirriante cada vez que lo ajusto. Yo no puedo dormir así». Patricia estaba toda preocupada y solícita. «Lo siento mucho, señor Prescott. Déjeme ver si puedo reiniciar el sistema». Pasó varios minutos jugando con los controles debajo del apoyabrazos, pero el ruido chirriante persistía cada vez que el asiento se reclinaba. La frustración de Prescott aumentaba visiblemente. «Mira», dijo, su voz aguda y arrogante, «soy miembro Platinum Elite. He viajado 200.000 millas con esta aerolínea solo este año. Necesito un asiento que funcione». «Por supuesto, señor Prescott. A ver qué puedo hacer», le aseguró Patricia antes de desaparecer en la cocina. Walter Prescott la observó mientras se marchaba, tamborileando con los dedos con impaciencia sobre el apoyabrazos. A sus 58 años, era el tipo de hombre que había pasado toda su vida siendo atendido. Como vicepresidente senior de Somerset Financial, estaba acostumbrado a la deferencia hacia los problemas que se estaban resolviendo. Rápida y silenciosamente, su mundo operaba según una clara jerarquía, quienes servían y los que fueron atendidos. La idea de esperar, de soportar la incomodidad incluso un momento más de lo necesario, era anatema para él. No había pedido explícitamente que se trasladara a nadie. No era asunto suyo. Simplemente articuló un problema y esperaba que se resolviera. ¿Cómo se resolvió? Bueno, eso era algo que el personal de servicio tenía que resolver. Si eso significaba incomodar a alguien de menor estatus, alguien que no aportó tanto valor a la aerolínea como él, ese era simplemente el orden natural de las cosas, no el racismo, solo negocios. Darius observó esta interacción con interés profesional. Sabía exactamente cuál debía ser el protocolo. Estar en esta situación. El auxiliar de vuelo debe documentar el problema mecánico y ofrecer opciones alternativas si disponible, y compensar al pasajero adecuadamente por las molestias. Lo que no sería protocolo fue desplazar a otros pasajeros. Patricia regresó con su tableta, desplazándose a través de lo que presumiblemente era el manifiesto de la cabina. Sus ojos se dirigieron brevemente hacia los Jackson, luego volvieron a Prescott. «Señor Prescott, si me puede dar unos minutos, creo que puedo. Resolveré esta situación por ti», dijo en voz baja, pero con suficiente cariño, que Darius pudiera oírlo. Prescott asintió con impaciencia. «Solo arréglalo. Necesito dormir un poco antes de mi reunión de mañana». Mientras Patricia se retiraba a la cocina, Darius la vio acurrucada con Miguel hablando en voz baja. La expresión de Miguel cambió de neutral, preocupado, y negó levemente con la cabeza. La respuesta de Patricia fue inaudible, pero su lenguaje corporal era inconfundible. Ella estaba ejerciendo su autoridad, silenciando cualquier objeción que el piloto más joven pudiera presentar. El asistente había levantado la voz. En la cocina, fuera de la vista de los pasajeros, Patricia había tomado su decisión. «Necesitamos trasladar a los Jackson a economía», le dijo a Miguel rotundamente. «El señor Prescott necesita un asiento que funcione». «Pero no hay reserva duplicada», protestó Miguel. «No podemos simplemente mover pasajeros. ¿Quién pagó estos asientos? No podemos ofrecerle una compensación al señor Prescott y arreglar su asiento cuando aterricemos». Los ojos de Patricia se estrechó. «Miguel, llevo 22 años volando. Sé cómo manejar estas situaciones. Los Jackson probablemente viajen con pases de amigo o algún acuerdo corporativo. Prescott es Elite Platino. Gasta decenas de miles con nosotros al año. Es pura matemática.
Eso no es correcto, dijo Miguel, en silencio. No tenemos idea de cómo reservan sus boletos. Y no debería importar. Cuando has estado haciendo esto tanto tiempo como yo, desarrollas un ojo para distinguir quién pertenece y quién no, respondió Patricia a tono que dejaba claro que la discusión había terminado. Ahora, ¿me vas a ayudar a manejar esto profesionalmente o necesito, para que conste en mi informe, tu insubordinación? Miguel se quedó en silencio, dividido entre su sentido de la justicia y su necesidad práctica de este trabajo. La medicación de su madre no se iba a pagar sola, y los trabajos con beneficios eran difícil de encontrar. Patricia tomó su silencio como aquiescencia. Bien, ahora ve a revisar el 2A y el 2B mientras yo me encargo de esto. Darius sintió una punzada de aprensión. Algo estaba pasando. Algo que los involucró. Sus instintos de auditor, perfeccionados por años de identificar discrepancias e irregularidades, eran enviando claras señales de advertencia. Amara, que seguía viendo la película, no se había dado cuenta de estas sutiles dinámicas. Él decidió no avisarla todavía, pues no quería interrumpir su disfrute del vuelo hasta que estuviera seguro de que no había nadie. Motivo de preocupación. Las luces de la cabina se habían atenuado a un suave resplandor crepuscular, creando una atmósfera más íntima. La mayoría de los pasajeros se estaban preparando para pasar la noche, reclinando sus asientos y abrigando con mantas. El ruido blanco de los motores crearon un capullo de privacidad. Cada cápsula era una pequeña isla en un mar de un aislamiento cómodo. Entonces el capullo se rompió. Patricia apareció en su pod, su postura rígida, su sonrisa visiblemente ausente. No estaba sosteniendo una bandeja de bebidas o un menú de postres. Sostenía su tableta y su expresión era de severa profesionalidad. Preocupación. Una máscara que Darius conocía muy bien. Era la cara que la gente usaba cuando estaban a punto de dar malas noticias que consideraban totalmente justificadas. «Disculpen, señor y señora Jackson», dijo ella con su voz lo suficientemente fuerte como para hacer que los pasajeros en las cápsulas adyacentes miraran hacia arriba. «Tengo miedo, parece que hay una duplicación de asientos en nuestro sistema». «Me temo que parece que hay una duplicación de asientos en nuestro sistema», dijo Patricia, repitió, golpeando su tableta con una uña pulida. «Parece que los asientos 5A y 5B también fueron asignados a otro pasajero, un estatus muy alto, miembro élite platino». Amara se quitó los auriculares, percibiendo el cambio en la atmósfera. Una duplicación. Pero nuestras entradas se confirmaron hace meses. Seleccionamos estos asientos específicamente, ofreció Patricia con una voz tenue, sonrisa poco comprensiva. Sí, los fallos informáticos pueden ser muy frustrantes, ¿no, ellos? Desafortunadamente, debido al estado del pasajero y la necesidad apremiante de que esté en esta cabina, vamos a tener que reubicarte. Las alarmas internas de Darius estaban sonando. La duplicación de asientos altamente es improbable en un sistema de reservas, moderno y casi imposible pasar desapercibido. Durante el check-in y el embarque necesidad, a menos que el pasajero fuera un alguacil aéreo federal o un cirujano que realizaba un trasplante en vuelo, no existía tal cosa. Esto fue fabricado. Reubícanos, donde Darío pidió su voz incluso en tranquilo, sin revelar nada de su análisis interno. Encontramos 2 asientos disponibles para usted en clase turista. Además, Patricia dijo, como si fuera una oferta generosa. Tiene un poco más de espacio para las piernas. Podemos ofrecerte un par de vales de bebida por la molestia. El insulto flotaba en el aire, tenso y sofocante, desde cápsulas de primera clase que se reclinan por $9,000 hasta asientos de clase económica, ligeramente menos estrechos, me compensaron con cócteles de $12. Fue absurdo. Eso no es aceptable, Amara, dijo con voz firme. Sus años como médica le habían enseñado a imponer respeto. Pagamos por estos asientos. Nosotros tenemos nuestras tarjetas de embarque y confirmaciones por correo electrónico aquí mismo. Debe haber un error de su parte. El error, Patricia dijo, con un tono cargado de condescendencia, que está en el sistema y que mi trabajo es resolverlo. Ahora, si me lo permites, por favor, recoja sus cosas. Justo entonces Walter Prescott apareció detrás de Patricia. Parecía agitado, su sentido de derecho que irradiaba de él como calor. ¿Está todo resuelto, Patricia?, preguntó con impaciencia. Mi asiento original es un desastre.
La reclinación está rota, y se supone que debo estar al lado de mi colega. Hizo un gesto vago hacia un sentado unas filas más adelante. Patricia se giró hacia él, y su actitud se transformó por completo. Su rostro se suavizó. Su voz se volvió melosa y de disculpa. Señor Prescott, disculpe la demora. Lo estamos solucionando ahora. La gente se mudará pronto. La palabra gente fue lanzada como un pequeño dardo envenenado. Un sutil pero inconfundible la alteridad. Darius miró desde la expresión enfermiza de Patricia hasta la mueca de desprecio de Prescott. La imagen se estaba volviendo claro como el agua. No fue una duplicación. No fue un fallo. Prescott tenía un problema con su asiento. Y Patricia había decidido que la pareja negra era la solución más fácil y descartable. Los había perfilado asumiendo bien tenían pases de empleado con entradas con descuento, o simplemente era menos probable que hicieran una escena que un empleado adinerado. Un hombre blanco con estatus de aerolínea de primer nivel. La señora Darius dijo que su voz ahora tenía un nuevo peso de autoridad que lo hacía. Patricia volvió la cabeza bruscamente hacia él. Para que quede claro, no nos moveremos. No ha presentado ninguna razón legítima para que desalojemos los asientos por los que pagamos una cantidad significativa de dinero. Si el señor Prescott tiene un problema con su asiento, es un asunto que la aerolínea debe resolver con él. No implica nosotros. El rostro de Patricia endureció las falsas cortesías, evaporándose. Señor, soy la azafata principal. Este vuelo. Mi decisión es definitiva. Si se niega a cooperar, seré... Nos vemos obligados a involucrar al capitán y podemos tener esta conversación al aterrizar. O si sigue siendo disruptivo, podemos desviar el avión y que las autoridades se reunieran con usted. Ahora bien, ¿cuál será? Era la opción nuclear. Una amenaza. Diseñado para intimidar y silenciar. Por un momento toda la cabina estaba en silencio, observando el desarrollo del drama. Amara miró a Darius, sus ojos destellando con una mezcla de rabia e incredulidad. Pero el rostro de Darius era una máscara de plácida observación. Ya no estaba solo un esposo de vacaciones, estaba recopilando datos. La amenaza de desvío flotaba en el aire, una vil táctica coercitiva. Darius sabía que estaba vacío. Ningún piloto desviaría un vuelo transatlántico por una disputa de asientos, a menos que se agravara. Una auténtica amenaza para la seguridad. Pero la naturaleza pública de la acusación, la insinuación de que él era el que estaba siendo disruptivo fue una acción calculada diseñada para la máxima humillación. Involucrar al capitán suena como el siguiente paso prudente, dijo Darío con voz firme como la mano de un cirujano. Cruzó las manos sobre la tableta. Por favor, dejemos que nos dé su opinión. Patricia entrecerró los ojos. Esto no fue la reacción que esperaba. Había anticipado gritos de enojo o intimidación. Sumisión. Este desafío tranquilo era algo más, y la enfureció. Con un seco, quédate ahí, giró y marchó hacia la cabina. Prescott resopló con impaciencia, apoyándose contra el mamparo y cruzando los brazos, como un señor de la mansión esperando. Los sirvientes debían ser desalojados. Unos minutos después Patricia le devolvió la mirada con una expresión triunfante. Detrás de ella estaba el capitán Rodríguez, un hombre de unos 50 años con cabello entrecano y un aire de autoridad cansada. No parecía contento de que lo sacaran de la cabina de vuelo para una disputa de cabina. Amigos, el capitán Rodríguez empezó con voz baja y áspera, claramente queriendo terminar con esto. Patricia me dice que hay algo. Confusión sobre los asientos. La capitana Amara intervino con su actitud profesional, totalmente concentrada. No hay confusión. Hay un incumplimiento de contrato. Compramos estos asientos. La azafata intenta cambiarnos de asiento para atender la queja de otro pasajero sobre su propio asiento, usando una historia inventada sobre un fallo informático para hacerlo. El capitán Rodríguez miró a Patricia, quien inmediatamente puso cara de profesionalismo herido. Capitán, el manifiesto muestra un conflicto y el señor Prescott es uno de nuestros clientes más valiosos. Simplemente intento resolver un problema operativo con la menor cantidad de dinero posible. Punto de disrupción. El capitán estaba al lado con la mirada fija en Darius y Amara.
Era una mirada cansada y desdeñosa. Vio un problema. Quería desaparecer. Vio su asistente de vuelo principal, un veterano de 22 años de la aerolínea y dos pasajeros a los que estaba pintando como difícil. El camino de menor resistencia estaba claro. Mira, dijo dirigiendo sus palabras a Darius. No me meto en la venta de billetes. Mi sobrecargo se encarga de la cabaña y confío en su juicio. Ella dice, tienes que moverte. Tienes que podemos resolver las compensaciones y quejas sobre el terreno. Por ahora, para la seguridad y el orden de este vuelo, necesito que cooperes con mi tripulación. Fue un clásico cierre de filas. No había investigado. No había pedido ver sus tarjetas de embarque o confirmaciones. Había llevado a sus tripulantes al lado. Detente. La firmeza de su tono fue como cerrar una puerta. No había nada. Hay más que decir aquí que no escalaría la situación a exactamente la perturbación que Patricia estaba tratando de atribuir. Ellos. Protestar más solo les haría el juego. Darius miró a Amara. Un silencioso la comunicación entre ellos se estaba extendiendo. Sus ojos estaban llenos de fuego, pero vio el frío destello estratégico en los suyos. Vio el paso de marido a auditor. Hizo un pequeño gesto de asentimiento casi imperceptible. Ya pelearemos más tarde. En nuestros términos, Amara apretó la mandíbula y asintió. Bien. Darius le dijo al capitán con voz desprovista de emoción. Nos moveremos, pero yo quiero su nombre y el nombre del sobrecargo anotado para mi queja oficial. El capitán Rodríguez, dijo el piloto secamente. Les habla la azafata jefa Patricia Reynolds. Ahora, si me permiten, procedan. El acto de recoger sus pertenencias. Fue una de las experiencias más degradantes de sus vidas. Bajo la mirada curiosa, compasiva y a veces desdeñosa ante las miradas de los demás pasajeros de primera clase, volvieron a hacer sus maletas. Darius deslizó con cuidado la tableta, todavía abierta por su novela. En su maletín Amara, metió el neceser a medio usar y los auriculares caros en su bolso. Cada acción parecía lenta, deliberada y amplificado por el pesado silencio. Patricia permaneció de pie con los brazos cruzados, con expresión de autoridad reivindicada. Prescott ya se había acomodado en el asiento 5A con un suspiro de alivio. Unas filas más adelante, una joven asiática con una mujer de 20 y tantos años grababa discretamente el incidente con su teléfono, su expresión preocupada. Esta era Rachel Chen, una estudiante de Derecho de segundo año en Columbia que se especializó en la ley de derechos civiles. Ella había reconocido la injusticia que se desarrollaba ante sus ojos y había comenzado instintivamente a documentarlo, no para tener influencia en las redes sociales, sino como posible evidencia de discriminación. Las palabras de su profesor resonaron en su mente, en un sistema basado en el poder, desequilibrio. La documentación es el primer acto de resistencia. Darius notó su presencia, archivándola como potencialmente útil. Miguel, con ojos amables y expresión nerviosa, fue el encargado de escoltarlos de regreso. Por aquí, señora, murmuró negándose a mirarlas a los ojos. Luego vino la caminata. El pasillo largo y estrecho del Dreamliner parecía un desafío de 1 milla de largo. Pasaron por la cabina económica Premium, donde los pasajeros levantaron la vista desde sus asientos más anchos con leve curiosidad, y luego entraron en los densos y abarrotados confines de la economía. Las cabezas se giraron. La gente estiraba el cuello. Cada paso era un descenso, no solo en el espacio físico, pero en la jerarquía social. El simbolismo era imposible de pasar por alto. Era la arquitectura misma de la discriminación hecha física. Desde las espaciosas cabinas privadas de primera clase hasta los estrechos espacios compartidos de la clase económica, desde la parte delantera hasta la trasera del avión, de pertenecer a ser desplazado, la cabina del avión se había convertido en un microcosmos de la sociedad misma, estratificada jerárquicamente, con límites claros entre los privilegiados y el resto, y estaban siendo reubicados a la fuerza a través de ese límite. Su legítimo lugar usurpó su dignidad. Agredido en público pleno vista. Una mujer con un niño pequeño le susurró algo a su marido. El hombre mayor sacudió la cabeza en señal de desaprobación, aunque no estaba claro si su desaprobación estaba dirigida a ellos o a lo que les estaba pasando. Un adolescente le dio un codazo a su amigo y rió disimuladamente.
Una azafata que atendía las bebidas se detuvieron, sorprendidos de ver a los pasajeros siendo trasladados en pleno vuelo. El paseo de la vergüenza. 2 elegantes hombres negros. Personas escoltadas desde la parte delantera del avión hasta la trasera. La historia se grabó sola en la mente de los pasajeros espectadores. Debieron haber hecho algo malo. Eran falsos. Estaban siendo ponerlos en su lugar. Amara sentía cada paso como un golpe físico. Como médico que había trabajado para pagar sus estudios de medicina mientras apoyaba a sus hermanos menores después de la muerte de sus padres, pero no era extraño a la lucha. Pero esto era diferente. Era una humillación performativa pública, basada únicamente en su apariencia. Pensó en su batalla contra el cáncer, en cómo había luchado por su vida con dignidad y determinación. Ahora la llevaban por el avión como si fuera una niña malcriada, todo porque una azafata había hecho suposiciones sobre quién merecía qué. Darius caminaba ligeramente por delante de ella, con la espalda recta y un ritmo mesurado. Cualquiera que lo observara parecía tranquilo, impasible, pero Amara podía ver la tensión en sus hombros, la ira fuertemente controlada en cada paso deliberado. Esto no era su primera experiencia con la discriminación, pero fue quizás la más flagrante, la más degradante públicamente. Sus nuevos asientos estaban en las filas 42B y C, un asiento del medio y un asiento de pasillo en una fila de 4, justo al lado de la cocina trasera y los baños. El espacio era sorprendentemente apretado. Sus rodillas presionaban contra el duro plástico del asiento delantero. El aire estaba viciado y el rugido sordo los motores eran mucho más ruidosos aquí. Miguel señaló los asientos. Aquí están. Lamento mucho las molestias. Es más que una molestia, Amara dijo con voz tensa y grave, furiosa. Darius simplemente miró a Miguel y luego a los asientos. Se deslizó en el asiento central 42B sin decir palabra, guardando su maletín debajo del asiento frente a él. Amara tomó el pasillo. El sueño de París con champán y camas planas se evaporó en la dura realidad de un estrecho vuelo de 10 horas, marcado por el prejuicio y la humillación. Un conjunto corpulento, el hombre del asiento de ventanilla 42A, los miró con curiosidad. ¿Bajar de categoría?, preguntó con cierta amabilidad. Podría decirse que Darío respondió con una calma que desmentía la tormenta que sentía en su interior. El contraste era impactante. Apenas minutos. Hace tiempo estaban en una cápsula espaciosa con privacidad, un servicio excelente y la promesa de una noche de sueño confortable. Ahora estaban apretados en asientos estrechos, rodeados por los ruidos de fondo de los bebés que lloraban y el sonoro sonido periódico de las luces. El baño cercano. Amara permaneció rígida. Su lenguaje corporal transmitía una furia que irradiaba de ella como calor. Sue tenía las manos apretadas en el regazo, con los nudillos blancos. Como médica, había pasado su carrera manteniendo la compostura en altas situaciones de presión. Pero esto era diferente. Era personal, visceral. «No puedo creer que esto esté pasando», le susurró a Darius con la voz desgarrada por la emoción. En 2025, en un vuelo internacional, nos humillaron como criminales. Darius extendió la mano y la colocó sobre la de ella. «Lo sé», dijo en voz baja, «pero esto no ha terminado. Ni de lejos». Su calma no era resignación, era la quietud de un depredador que evalúa a su presa, calculando el momento perfecto para atacar. Mientras el avión continuaba su viaje en la oscuridad, sacó su teléfono y abrió la aplicación de notas. Empezó para escribir incidente vuelo TA-721 EWR a CDG, fecha 4 de septiembre de 2025. Tripulación involucrada. Líder FA. Patricia Reynolds. Capitán Rodríguez, incumplimiento del contrato de transporte. Posible discriminación. Práctica basada en el Código de Regulaciones Federales de la FAA. Título 14, parte 382. Detalles reubicados forzosamente desde los asientos pagados. 5A, 5B, primer cielo a 42B, 42C. Economía bajo falsa pretensión de duplicación de siembra. No estaba escribiendo una denuncia. Estaba abriendo un expediente. Como médico al notar el impacto fisiológico de esta discriminación, Amara dijo de repente, su profesionalidad del entrenamiento comienza, el cortisol elevado.
La presión arterial aumenta, el potencial inmunosupresión. Lo que han hecho no es solo humillante, es literalmente que afecta nuestra salud física. Sus ojos eran una luz con un fuego frío. He tratado a pacientes que han sufrido infartos provocados por situaciones estresantes. He visto el impacto físico de trauma emocional. Estas personas no tienen idea de lo que sus prejuicios casuales le hacen al cuerpo humano. Darius asintió añadiendo su perspectiva médica a sus notas. No se trataba solo de comodidad o servicio al cliente. Se trataba de humanidad, la dignidad y el daño concreto causado por la discriminación. Las horas transcurrían lentamente. Dormir era imposible. Amara, agotada y emocionalmente agotada, finalmente se quedó dormida, descansando incómodamente contra el respaldo. Pero Darius permaneció despierto, silencioso, observador atento en el tenue aire reciclado de la cabina económica. Cada 30 en cuestión de minutos, el olor químico del inodoro flotaba sobre su fila. El servicio aquí consistía en pequeños vasos de plástico con agua y un sándwich preenvasado y tibio. Era un mundo diferente desde la parte delantera del avión. Darius no se quedó de brazos cruzados. Observó los tiempos de respuesta de la tripulación a los botones de llamada en economía, en comparación con lo que había observado en primera clase. Observó el comportamiento de los auxiliares de vuelo. Estaba construyendo un panorama completo de los estándares operativos en este vuelo en particular. Su furia se había destilado en un enfoque frío y metódico. Fue durante un periodo de turbulencia, aproximadamente a las 4 horas de vuelo, que Miguel llegó a su fila. La señal del cinturón de seguridad estaba encendida y se suponía que debía estar abrochado en su asiento auxiliar, pero se acercó a ellos con 2 botellas de agua Evian y un pequeño plato de queso y galletas de la cabina de primera clase. «Pensé que podrías querer esto», dijo en voz baja ofreciéndole los artículos a Darius. «Lo siento mucho por lo que pasó». Darius miró al joven. Vio un remordimiento genuino en sus ojos, pero también miedo. «Gracias, Miguel. Te lo agradecemos». Miguel asintió. Dudó un momento. Miró hacia la parte delantera del avión. Luego se inclinó ligeramente y bajó la voz. «Mire, no debería decirle esto, pero no hubo duplicación. Ese tipo, el señor Prescott, su asiento, el motor de reclinación emitía un chirrido. Le dio un ataque. Patricia intentó, lo reinició, no pudo y exigió un nuevo asiento. La cabina estaba llena, así que ella nos eligió», dijo Amara. «Ahora despierta», con voz aguda. Miguel hizo una mueca. Ella le dijo a la otra azafata, Lisa, que ella se encargaría. Miró el manifiesto. «Los vi a ustedes 2 y yo. Creo que ella asumió que tenías pases de amigo o algo así». Le dijo a Lisa que sería el camino menos resistencia, camino de menor resistencia. La frase hacía eco de la propia del capitán. Palabras. Era un código. Significaba que las personas que asumes que tienen menos poder, los que menos voz tienen, los que no arman un escándalo. Y el capitán Darius preguntó con tono neutral. Él simplemente apoya a Patricia pase lo que pase. Lleva aquí toda la vida. Odia la cabaña. Él solo quería que desapareciera, susurró Miguel. Parecía aterrorizado mientras si las paredes oyeran. «Escucha, necesito este trabajo. Tengo préstamos estudiantiles y mi mamá depende de mis ingresos para sus medicamentos. Tiene artritis reumatoide. Y los medicamentos biológicos que necesita cuestan miles al mes. Soy el único de la familia con un buen seguro médico». Tragó saliva con dificultad. «¿Pero qué pasó con...?» «Te equivocaste. Si vas a denunciar esto, te respaldaré. Solo, si es posible, discretamente. Debe presentar una queja formal. Una queja importante. Esto no es la primera vez que la veo hacer algo así. Pero nunca tan malo». «Tenemos la intención de hacerlo», dijo Darius con calma. «Gracias. Gracias por tu honestidad, Miguel. Se nota». La palabra «se nota» parecía flotar en el aire con un peso peculiar. Miguel sonrió nervioso, recogió los vasos de plástico vacíos y se retiró a su asiento plegable. Mientras la turbulencia, con su rostro calmado, Amara se giró hacia Darius. Sus ojos ardían en la tenue luz. «Mark, ¿oíste eso? Un motor de reclinación roto. Nos humillaron. Nos hicieron desfilar por el avión como criminales sobre una silla chirriante». Oí a Darius decir que su pulgar golpeaba silenciosamente en la pantalla de su teléfono, añadiendo el testimonio de Miguel a sus notas. Cada palabra,
¿Qué vamos a hacer? Un formulario de quejas solo nos dará unos cuantos miles de kilómetros y una carta de disculpas prefabricada de un dron de atención al cliente de bajo nivel. Darius finalmente apartó la mirada de su teléfono y la miró a los ojos. La máscara de serenidad había desaparecido. En sus ojos ella vio el fuego frío y calculador del hombre que desmanteló a los malhechores corporativos por un tiempo. Viviendo. Oh. Vamos a presentar una denuncia, dijo con una voz baja y peligrosa. Pero no va a estar en un formulario de servicio al cliente y no va a estar dirigido al cliente. Departamento de Servicio. Cuando aterricemos, el jefe de estación, el capitán y Patricia Reynolds aprenderán una lección muy costosa sobre la rendición de cuentas y la verdadera definición de un estatus elevado. Hizo una pausa sombría, formándose en sus labios. Creen que esto ha terminado. Para ellos la verdadera turbulencia es a punto de comenzar. Una joven al otro lado del pasillo los observaba en silencio. Ella se inclinó. Disculpe, dijo en voz baja. Soy Rachel Chen. Vi lo que pasó desde el principio. Grabé algo en mi teléfono. Si necesitas el video para lo que sea que estés planeando, con gusto te lo envié. Rachel era una estudiante de segundo año de Derecho en la Universidad de Columbia, con especialización en Derecho de los Derechos Civiles. Hija de inmigrantes chinos, que habían enfrentado sus propias batallas con la discriminación, fue criada con una profunda conciencia de la injusticia y la importancia de documentarla. Lo que te hicieron fue discriminación de manual. Ella continuó. Estoy en el seminario de litigio de derechos civiles del profesor Williamson y acabamos de cubrir un caso similar a esto. La aerolínea violó claramente su propio contrato de transporte y posiblemente la ley federal antidiscriminación leyes. Sus ojos brillaban con una mezcla de indignación y compromiso intelectual. Esto no era solo un espectáculo para ella, era una manifestación real de los principios legales que estaba estudiando. Yo aprecio el material, dijo Darius, dándole su dirección de correo electrónico y también su información de contacto, si está dispuesto a proporcionar una declaración testifical, otra prueba para el caso que estaba construyendo, otro testigo del humillación pública que habían sufrido mientras el avión cruzaba el punto medio invisible sobre el Atlántico. La división entre lo que había sucedido y lo que estaba por venir parecía tan claro como la línea entre el océano y el cielo. Atrás quedaba la conmoción y humillación, por delante estaba el ajuste de cuentas. La noche se extendía en un purgatorio interminable de incomodidad e indignidad, mientras que la mayoría de la cabina económica finalmente se durmió, arrullada entre el ruido blanco de los motores y el puro agotamiento. Darius permaneció alerta. Mantenía la mente alerta a pesar del cansancio que lo agobiaba. Su teléfono se había convertido en un depósito de documentación meticulosa. Cada interacción, cada observación, cada discrepancia en los estándares de servicio, todo grabado con la precisión de un hombre que pasó su carrera rastreando al diablo en los detalles. Llamada de las 9:23 p.m. Botón pulsado por pasajero en 37F. Tiempo de respuesta. 7 minutos. 21:45. Un pasajero de primera clase 4C presionó el botón de llamada. Tiempo de respuesta. 45 segundos. 22:12 Servicio de agua en clase económica. Vasos de plástico pequeños, sin hielo. 10:30 p.m. Se observó a P. Reynolds ofreciendo refrigerios premium y champana W. Prescott, que ahora ocupa nuestros asientos originales. Incluso había esbozado un diagrama aproximado de la cabina del avión, que marca las posiciones de los miembros de la tripulación durante las distintas fases del vuelo, anotando qué áreas recibieron atención y cuáles fueron descuidadas. Amara se movió a su lado, ajustando su posición en el incómodo asiento. El sueño había llegado en ráfagas intermitentes para ella cada vez que despertaba, lo que provocó una nueva oleada de indignación al recordar su situación. ¿No puedes dormir?, le preguntó con la voz ronca. Fatiga. No, Darius, respondió en voz baja. Pero es tiempo productivo. Miró la pantalla de su teléfono. De verdad estás construyendo un caso, ¿no? Lo que nos pasó no fue solo un servicio grosero, sino una violación de las propias normas de la aerolínea, contrato de transporte.
Fue un trato discriminatorio y no se va a dejar de lado con millas en una carta modelo. Amara asintió con la cabeza, reconociendo su formación médica, lo que le daba una perspectiva única de la situación. ¿Sabes qué? Sigo pensando en el impacto fisiológico del estrés y la humillación. Como médico, sé exactamente qué está pasando en nuestros cuerpos ahora mismo. Cortisol elevado. Aumento de la presión arterial. Presión arterial alta, posible supresión inmunitaria. Están afectando nuestra salud. Tocó su intolerancia. Eso va en el informe, dijo Darius, haciendo otra anotación. Y eso ni siquiera aborda el impacto psicológico. El carácter público de que lo llevaran por el avión de esa manera. Sus recuerdos se fueron apagando. Todavía está en carne viva. La documentación es poder, dijo Darius simplemente. Y ahora mismo estamos documentando todo. Alrededor de las 3:01 am, la cabina experimentó una turbulencia moderada. La señal del cinturón de seguridad, iluminado con un suave timbre, y el avión se sacudió y se balanceó en el aire agitado. La incomodidad física reflejaba su estado emocional, inestable, descontrolado. Una vez que la turbulencia se calmó, Miguel hizo otra aparición en su sección, aparentemente comprobando que todo estaba bien. Se detuvo en su pelea. ¿Todo bien?, preguntó con genuina preocupación. Tan bien como se puede esperar, respondió Darius con serenidad. Miguel dudó. Luego bajó la voz. Hablé con Lisa. Ella confirmó lo que te dije antes. Patricia tomó esta decisión por su cuenta. No hubo duplicación de sistemas. Lo sabemos, Amara, dijo. Pero gracias por confirmarlo. Miguel miró a su alrededor con nerviosismo. Escucha, necesito este trabajo. Tengo préstamos estudiantiles, y mi mamá depende de mis ingresos para sus medicamentos. Ella tiene la artritis reumatoide y el medicamento biológico que necesita cuestan miles al mes. Estoy el único de la familia con un buen seguro médico. Tragó saliva con dificultad, pero lo que te pasó estuvo mal. Si vas a reportar esto, te respaldaré discretamente si es posible. Miguel, ¿cuál es tu nombre completo? Darius. Preguntó Miguel Hernández. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando para Transcontinental? 2 años el mes que viene. ¿Ha presenciado? Patricia Reynolds se comportó de forma similar antes. Miguel volvió a mirar a su alrededor, pero asintió. Sí. 3 momentos que recuerdo. Nunca tan extremos, pero sí. Siempre con pasajeros de color. Siempre con la misma excusa sobre la necesidad operativa o problemas del sistema. ¿Estaría dispuesto a proporcionar una declaración al respecto si es necesario? Miguel respiró hondo. Sí, es lo correcto. Mi madre me crió para defenderme cuando veo algo malo, incluso cuando da miedo. Hizo una pausa. Cuando yo estaba en la secundaria y vi cómo la gente trataba a mi madre de manera diferente, cuando su inglés no era perfecto, cómo hablaban, renunciar a ella o ignorarla, me prometí a mí mismo que no formaría parte de un sistema que le hace eso a la gente. Gracias. Miguel, qué valiente de tu parte. Y no te preocupes, Williams y Cooper entienden el valor de los denunciantes. Protección. Miguel frunció el ceño, confundido. Williams y Cooper, la firma auditora. Darius ofreció una pequeña sonrisa enigmática. Descansa un poco, Miguel. Los próximos. Las horas van a ser interesantes. Mientras Miguel seguía adelante, Amara se volvió hacia Darius. ¿No le dijiste quién eres? Todavía no. El tiempo importa. Una mujer de unos 60 años estaba sentada frente a ellos en el pasillo. Había estado observando su conversación con Miguel con un interés manifiesto. Ahora se inclinó. Cambio. Disculpe, dijo con un ligero acento sureño en su voz. No pude evitar oírla. Estoy Diane Foster. He sido viajera frecuente de esta aerolínea durante más de 30 años y lo que vi que les pasó a ustedes dos fue vergonzoso. Gracias, señorita Foster, respondió Amara. Estaba en clase turista premium y vi cómo te conmovían. La forma en que te habló esa azafata fue inexcusable. De hecho, escribí una nota al respecto. Sacó un pequeño blog de notas. Me gusta escribir un diario de mis viajes y anoté tiempo y lo que observé porque fue tan perturbador. Otro testigo. Otra pieza de evidencia. Darius intercambió información de contacto con ella, agregando su cuenta a la suya. Expediente creciente. El patrón continuó durante toda la noche. Se había corrido la voz, a través de la cabina económica sobre lo sucedido,
y varios pasajeros se acercaron para ofrecer sus observaciones, su compasión, su indignación. Un viajero de negocios llamado James Wilson había estado sentado lo suficientemente cerca de la cabina de primera clase como para escuchar a Walter Prescott quejarse de su asiento. Un estudiante universitario, la estudiante llamada Zoe Martínez, había estado filmando un blog de un día en la vida y había capturado inadvertidamente el inicio del enfrentamiento. Cada interacción, cada testimonio, fue grabado meticulosamente. En las notas de Darius, el caso se estaba construyendo ladrillo a ladrillo. Un sólido muro de evidencia. Eso sería imposible de descartar. Mientras tanto, en primera clase, Patricia Reynolds estaba dudando. La confianza que había sentido al principio del vuelo comenzaba a flaquear. Había algo en la forma en que los Jackson habían aceptado su reubicación. Demasiado tranquilos, demasiado mesurados. La mayoría de los pasajeros habrían montado una escena o se habrían desplomado en una vergüenza derrotada. Su aquiescencia controlada fue inquietante. Y ese comentario sobre Williams y Cooper que Miguel había mencionado al regresar de clase económica, la inquietaba. ¿Por qué un pasajero mencionaría una empresa de auditoría? Intentó descartar la idea. Probablemente solo los nombraron para parecer importantes. Aún así, una ligera inquietud me invadió. Echado raíces. Walter Prescott, ajeno a la tormenta que se gestaba a su alrededor, estaba profundamente dormido en el asiento 5A. Su asiento estaba completamente reclinado. El vino tenue de su motor ahora apenas perceptible debajo del ruido ambiental del avión. En su mundo, los problemas los resolvían otros. Ese era el orden natural de cosas. Se había quejado y el problema había desaparecido. Misión cumplido. El capitán Rodríguez también había olvidado el incidente. En sus tras 25 años de vuelo, había aprendido que era mejor dejar los asuntos de la cabina en manos del sobrecargo. Su trabajo era pilotar el avión de forma segura, no para arbitrar disputas entre pasajeros. Si Patricia dijo que los Jackson necesitaban ser trasladados, entonces necesitaban ser trasladados. Fin de la historia. Ninguno de ellos tenía cualquier indicio de la meticulosa documentación que se lleva a cabo en la fila 42, o de la red de testigos que se encuentran en silencio reunidos por los pasajeros desplazados. Ninguno de ellos podía prever el terremoto que sacudiría a ellos cimientos de sus carreras en tan solo unas pocas horas. Alrededor de las 5:00 a.m., hora del este, cuando el avión inició en un descenso gradual hacia Europa, las luces de la cabina se iluminaron lentamente, simulando amanecer. Comenzó el servicio de desayuno. Toallas calientes y mimosas en primera clase, visibles a través de la cortina divisoria y de los pasteles y café envueltos en plástico en la clase económica. Patricia Reynolds no estaba a la vista. En su sección, habiendo delegado todo el servicio de clase económica a los demás auxiliares de vuelo. Fue una pequeña misericordia. Amara había confesado que no estaba segura de poder mirar a la mujer sin decir nada, algo que realmente podría justificar la expulsión del avión. El hombre en el asiento de la ventana junto a ellos, que se presentó como Tom Baker al principio del vuelo, y durmió durante la mayor parte del drama. Ahora está despierto y poniéndose al día. Lo que había sucedido sacudió la cabeza con incredulidad. Eso es discriminación directa, dijo sin rodeos. Tú los dos deberían demandar a la aerolínea. Tenemos algo más efectivo en mente, respondió Darius, mientras la costa francesa, a medida que aparecían las pequeñas ventanas, una sensación de anticipación comenzó a crecer. La humillación de la noche cedía ante la determinación de la mañana. París los esperaba. Pero primero había asuntos que atender. Darius revisó sus notas una última vez, organizando la evidencia, preparándose su enfoque. Ya no era solo un pasajero que había sido agraviado. Era Williams y Cooper, socio principal, Darius Jackson, auditor principal de aviación, y estaba a punto de recordarle a Transcontinental Airways exactamente lo que eso significaba. El descenso a Charles del aeropuerto de Gaulle estaba gris y lluvioso, un claro reflejo de la vida de Darius y Amara. Estado de ánimo. En el momento en que las ruedas tocaron el asfalto con un fuerte chirrido, una sensación de un propósito sombrío se apoderó de Darío. Las vacaciones podían esperar. El negocio llegó. Primero, mientras el avión rodaba hacia la puerta y el cartel de abrocharse el cinturón de seguridad sonaba,
Una ola de pasajeros inmediatamente se puso de pie, inundando el pasillo. Darius y Amara permanecieron sentados una pequeña isla de calma en la caótica carrera hacia D-Plane. Amara sabía lo que esperaba. Él estaba dejando que la cabina se vaciara, preparando su propio escenario. ¿Listo?, preguntó mientras los últimos pasajeros de clase económica se filtraban, pasando junto a ellos. Más que lista, respondió ella. Su agotamiento fue eclipsado momentáneamente por la anticipación. Hicieron avanzando contra el flujo cada vez menor de pasajeros que desembarcaban. A medida que se acercaban a en las cabinas premium, una azafata llamada Lisa, que había estado atendiendo principalmente en clase turista, les dirigió una mirada confusa. «La salida está detrás de ti», dijo ella señalando la parte trasera del avión. «Lo sabemos», respondió Darius, simplemente continuando. Adelante, pasaron por la clase turista premium y luego por la cortina divisoria hacia primera clase. La cabina ahora estaba vacía. Pasajeros. Más adelante, Patricia Reynolds se reía con otra azafata, el alivio de un avión completo. El vuelo era evidente en su rostro. El capitán Rodríguez había salido de la cabina, maleta de vuelo en mano, charlando con el primer oficial. Para ellos, el incidente con los Jackson era un recuerdo lejano, una pequeña molestia ahora olvidada. Patricia los notó primero. Su sonrisa desapareció al instante, reemplazada por una mirada de agudo enfado. «El avión está desembarcando», dijo con desdén sin ni siquiera se molestó en mirarlos directamente. «Tienes que salir». «Lo haremos», dijo Darius. Dijo, su voz tranquila pero resonante en la silenciosa cabina. «Pero primero necesito un momento con usted, el capitán y el gerente de la estación terrestre». El capitán escuchó esto y se dio la vuelta. Frunció el ceño. «Mira, ya te dije que presentes tu denuncia por los canales adecuados. No hay nada más que hacer. Discutir aquí. Me temo que está el capitán Rodríguez Darío», respondió su cortesía y desconcertante contrapunto a la irritación del capitán. Soltó la mano de Amara y metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta, sin sacar ni una billetera, pero un delgado tarjetero profesional. Presentó una tarjeta a la capitán, y luego uno a una Patricia Reynolds de repente muy cautelosa. Ambos la miraron. La tarjeta era sencilla, elegante y tenía el peso de un mazo. Darius Jackson, CPA, CISA, CF, socio principal, auditor principal. Williams & Cooper, LLP, División Global de Transporte y Aviación. El capitán Rodríguez leyó la tarjeta y la volvió a leer. El color desapareció de su rostro, su expresión confiada y desdeñosa. Su postura se relajó como si le hubieran cortado las cuerdas. Miró a Darius con los ojos abiertos y llenos de horror. No era un pasajero enojado, era un hombre de la empresa que se arrastró a través sus libros, sus operaciones, su misma alma, y comunicaron sus hallazgos a la junta directiva y la FAA. Patricia Reynolds miró la tarjeta con la boca ligeramente abierta. Su cerebro parecía estar cortocircuito intentando conectar al hombre que había despedido y desterrado a la parte trasera del avión con el título, en esta tarjeta, Williams y Cooper. Ella conocía ese nombre. Todos los empleados de alto rango lo sabían. Ese nombre. Eran los auditores externos, los orbitadores, los que rezaba para no tener que conocerse en persona. Por un instante, parecía como si todo el avión se hubiera congelado en el tiempo. La cabina se sentía inquietantemente silencioso. El único sonido era el zumbido distante de la unidad de energía auxiliar. Nadie se movió. Nadie habló. Era como si el aire mismo se hubiera solidificado, atrapándolos a todos en ámbar. El rostro de Patricia había pasado de sonrojado a ceniciento. Segundos. La sangre se escurría mientras las implicaciones la golpeaban como una ola. El capitán Rodríguez parecía encoger físicamente sus hombros, desplomando su postura previamente autoritaria. Los demás miembros de la tripulación, que habían estado charlando y empacando sus pertenencias, ahora estaban inmóviles, sintiendo el cambio radical en la atmósfera de la cabina. En ese instante congelado, la dinámica de poder que había definido la interacción a 35.000 pies, se invirtió por completo. La tripulación, antes indiferente, ahora miraba a Darío con nuevos ojos, no como un pasajero a ser manejado, sino como una autoridad con el poder de remodelar su carrera profesional. Futuros.
Mi nombre completo. Darius, dijo con voz fresca y precisa. Darius Jackson. Durante los últimos 16 meses, mi firma Williams & Cooper ha sido contratada por la Junta Directiva de Transcontinental Airways para llevar a cabo un estudio exhaustivo, auditoría integral de eficiencia operativa, cumplimiento financiero y protocolos de servicio al cliente. Mi enfoque específico es la flota internacional de largo recorrido. Hizo una pausa dejando que las palabras calan hondo. Este vuelo TA-721, debido a tus acciones, acaba de convertirse en el caso de estudio central para mi informe del tercer trimestre a la Junta. Y a la espera de mis hallazgos para el Departamento de Transporte, un silencio atónito llenó la cocina. Los demás auxiliares de vuelo, quienes estaban recogiendo sus cosas, se quedaron paralizados. Miguel, de pie junto a la puerta abierta, parecía haber visto un fantasma. El rostro de Patricia, que había sido una máscara de autoridad petulante, todo vuelo, se desmoronó, en un lío de confusión y terror. No lo entiendo, balbuceó. Amara dio un paso al frente. Su autoridad médica irradiaba calor. Déjame aclararte esto en términos médicos. En términos generales, señorita Reynolds, lo que está experimentando ahora mismo es una respuesta de estrés agudo. La comprensión de que tus acciones tienen consecuencias. Tus niveles de cortisol se disparan, tu ritmo cardíaco está elevado, y la función cognitiva se ve afectada por el repentino reconocimiento de su precaria posición. Su voz era clínica, ton distante, pero de alguna manera más devastador por ello. Como médico estoy capacitado para reconocer los signos fisiológicos de angustia. La misma angustia que nos infligiste deliberadamente cuando elegiste humillarnos basándote únicamente en tus propias suposiciones sesgadas. Déjame que te lo diga claramente, dijo Darius con su voz se redujo a un susurro gélido. No solo incomodaste a un pasajero. Usted y el capitán Rodríguez violaron consciente y deliberadamente las propias normas de la aerolínea. Contrato de transporte. Falsificó una necesidad operativa para cubrir la preferencia de comodidad de otro pasajero, quien al hacerlo, decidió desplazar a 2 clientes de primera clase que pagaban por lo que solo puedo suponer que fue una evaluación visual discriminatoria. Volvió la mirada hacia el capitán, que parecía físicamente enfermo. Capitán, no. Realizar la debida diligencia y su remisión inmediata a su asistente de vuelo principal, sin ningún intento de verificar la situación, constituye un grave incumplimiento de sus responsabilidades de mando. Todo esto, la historia inventada, las tácticas de intimidación, la falta de, el procedimiento ha sido meticulosamente documentado, señaló hacia el avión. Todo este avión es ahora un sitio de auditoría activa. Quiero el manifiesto de pasajeros, los registros de la tripulación, los recibos de catering y el informe de mantenimiento del señor el asiento original de Prescott, y quiero una reunión inmediata con el gerente de la estación Charles de Gaulle. Luego miró a Miguel, cuya expresión se suavizó ligeramente. El azafato Miguel Hernández. Su testimonio también se requiere. Se ha tomado nota de su honestidad en la cabina y se reflejará en mi informe. Miguel solo asintió con los ojos abiertos, con una mezcla de miedo y asombro. Darius se volvió hacia Patricia, cuyo rostro estaba pálido. Tú asumiste que era impotente. Ese fue tu primer error, dijo. Cada palabra precisa como una incisión quirúrgica. Hoy me juzgaste por mi piel. Mañana juzgaré a toda tu aerolínea por sus acciones. Hizo una pausa, dejando que sus palabras cayeran con todo su peso. Querías que tomáramos esto en serio. Él dijo las últimas palabras, aterrizando como si fueran golpes de gable. Bienvenidos a tierra. El ambiente en la pasarela ya no era de alivio posvuelo. Era una olla a presión de pánico. La cadena del mando, que parecía tan absoluto a 35,000 pies, se había invertido en cuestión de segundos. Darius Jackson ya no era la víctima, era juez, jurado y verdugo. Y su sala de audiencias era el centro de operaciones de las vías aéreas transcontinentales en Charles de Gaulle. La estación El Gerente, un francés llamado Jean-Pierre Moreau, llegó en cuestión de minutos, con el rostro desencajado, máscara de ansiedad. Claramente le habían dado un resumen frenético y confuso por la radio. Y ella visión de un pálido capitán Rodríguez y una temblorosa Patricia Reynolds confirmó sus temores. Señor Jackson,
Comenzó a estrechar la mano de Darius con firmeza. Lamento profundamente lo que haya pasado, ocurrió. Por favor, discutamos esto en un lugar más privado. Darius, ahora completamente en su elemento profesional, estaba directo e inflexible. Señor Maro, a partir de este momento vuelo.